Noticentro 1, CMI. Se extiende cuarentena hasta el 15 de julio con día sin IVA. Advertencia del presidente: Día de Amor y Amistad, Halloween, Navidad y Año Nuevo serán con coronavirus. Fenalco anuncia reformas para el próximo día sin IVA. 14 alcaldes procesados por corrupción en ayudas para coronavirus, revela fiscal general. Pico del coronavirus aún no se ha alcanzado en el país, dicen expertos. 2.389 nuevos infectados en el país. Hoy hubo 94 fallecimientos y 1.491 recuperados. Decenas de contagios en las fuerzas militares. Enfermero de clínica en Cali fallece por COVID-19. Cuerpo médico y de enfermería envían carta al presidente. Urgen protección. Base militar de Apiay en alerta roja por contagios. Utilizando armas con silenciador, asaltantes roban joyería en centro comercial. Sin orientación clara de Mineducación, rectores de universidades tienen diferentes planes para semestre. Expulsados los históricos Fabián Ramírez y Andrés París del partido FARC. Pánico en México, terremoto de 7.5 grados, milagrosamente solo 5 muertos. Ministra de Minas anuncia gas natural a 2 millones de familias más. América supera los 230.000 muertos por COVID-19. Vuelve confinamiento en Alemania por rebrote. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Los pesos pesados que definirán el considerado pleito del año en Colombia. 2. Nuevo capítulo en la reventa de boletas para los partidos de la Selección Colombia. 3. Expresidente César Gaviria sale en defensa del presidente del Congreso, Lidio García. Y Miñapa. Llegan las lluvias y ya el IDEAM advierte sobre posibles emergencias en más de 500 municipios. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente Iván Duque anunció esta noche que el país seguirá en cuarentena hasta el 15 de julio y que no hará modificaciones a los días sin IVA, pues dijo que habrá mayores controles y medidas especiales para evitar aglomeraciones en los locales comerciales. El presidente Iván Duque anunció esta noche la prórroga de la cuarentena, porque en su concepto, con las condiciones actuales que permiten la recuperación de la vida productiva y la apertura del comercio, se puede proteger también la salud y la vida de los colombianos. Yo quiero ser muy claro que la decisión que nosotros hemos tomado es que las condiciones actuales que tenemos del aislamiento preventivo obligatorio, donde estamos recuperando vida productiva, donde se está avanzando también en la apertura de comercio, se va a mantener la norma tal como está hoy hasta el día 15 de julio. El mandatario nacional advirtió que los colombianos tendremos que convivir con el coronavirus, pero dijo que si hay disciplina individual y colectiva, será posible enfrentar la pandemia. Tenemos que prepararnos porque vamos a tener amor y amistad con COVID-19, Halloween con COVID-19, Navidad con COVID-19, porque por lo menos un año va a tardar. Los días sin IVA se mantendrán en las fechas fijadas hasta ahora, 3 y 19 de julio, pero habrá reglamentación y medidas estrictas para evitar el desorden y las aglomeraciones. Ahorita tenemos para el segundo día sin IVA las recomendaciones de reenfocar las ventas hacia plataformas electrónicas, a que haya programas de ventas con antelación, es decir, que la gente pueda escoger sus artículos, programar su venta para que se haga el día sin IVA, pero con antelación. Que haya plataformas gratuitas, que los pequeños negocios también las usen y eventualmente estamos mirando la posibilidad de que se restrinjan ciertas ventas que produjeron las aglomeraciones como los electrodomésticos para que sean siempre a través de medios electrónicos. El presidente Duque también calificó como inadmisible las fiestas clandestinas y reveló que se impusieron 1.793 comparendos por fiestas organizadas en el interior de residencias, notificando que su gobierno será muy drástico con quienes violen las normas sanitarias y de orden público. Por su parte, el comercio organizado presentó una propuesta de reformas para los próximos días sin IVA, con las que pretende evitar aglomeraciones facilitando las compras.
A través de un informe enviado al Gobierno Nacional, el Comercio Organizado hace una serie de propuestas para mejorar la jornada del día sin IVA el próximo 3 de julio, tras los lunares que se registraron el pasado viernes. Las propuestas se resumen en 4 puntos. La primera de ellas, implementar un modelo de reservas de compras en la que los consumidores podrán escoger con antesala su producto para evitar aglomeraciones en la jornada. Que haya la posibilidad de separar los días previos al IVA los productos a comprar y que solamente la transacción de venta y facturación y de recoger el producto sea hecha el día sin IVA. El segundo punto tiene que ver con definir los productos que se pueden vender exclusivamente por vía electrónica como electrodomésticos y tecnología. En el tercer punto, establecer horarios diversos y medidas de pico y género. Que las grandes superficies donde se presentaron algunos problemas de aglomeración puedan vender tecnología y electrodomésticos a través de los canales de e-commerce y plataformas electrónicas. En el cuarto punto se pide un mayor acompañamiento de la fuerza pública. Esta semana se anunciarán los ajustes para las próximas jornadas del día sin IVA. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que 14 alcaldes enfrentan cargos por actos de corrupción en contratos para enfrentar la pandemia. Este martes fue detenido el alcalde de La Palma, Cundinamarca, señalado de firmar un convenio presuntamente de forma irregular. El alcalde de La Palma en Cundinamarca tendrá que responder ante un juez por presuntamente suscribir de forma irregular un convenio relacionado con la atención de la situación desatada por el coronavirus en el municipio. Previamente, la Procuraduría denunció que el mandatario firmó un convenio, al parecer de forma irregular, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio por más de 65 millones de pesos. De otra parte, en Cartago, Valle del Cauca, las autoridades detuvieron a 4 funcionarios del municipio y a un contratista, quienes también estarían relacionados con la suscripción irregular de contratos relacionados con la pandemia. Precisamente el fiscal general señaló que ya son 14 alcaldes procesados penalmente por este tipo de irregularidades. Asimismo, Barbosa abrió la puerta para que las personas investigadas por este tipo de hechos colaboren con las autoridades. Nosotros seguimos abiertos a esos principios de oportunidad, a esos preacuerdos para poder desmantelar esas organizaciones y que no permitamos que la pandemia sea un mecanismo que le permita a estos delincuentes tomar ventaja. Las autoridades iniciaron con el rastreo de las cuentas de campaña de los alcaldes y gobernadores. Lo que busca es que en línea y en tiempo real, con inteligencia artificial, podamos tener las alertas rápidas, tempranas, en el momento, y que no se nos pierda la platica. Tenemos un cruce importante de información de mandatarios locales y departamentales que han celebrado contratos con los financiadores de sus campañas. El fiscal y el contralor estuvieron en Bucaramanga haciendo un seguimiento a un programa de lucha contra la criminalidad en las regiones. Un enfermero falleció en las últimas horas en Cali por coronavirus. Sus compañeros pidieron a la ciudadanía acatar la cuarentena. El enfermero jefe estuvo 10 días interno en una unidad de cuidados intensivos de la misma clínica donde laboraba luchando contra el coronavirus. Presentaba comorbilidad de obesidad y pese a los esfuerzos médicos, falleció. Una persona de 28 años. Mis condolencias a sus familiares y personas cercanas. Llegamos hoy a la ciudad de Cali a 5.600 casos positivos, con una tasa de letalidad del 3.8%. Amigos y personal de la salud manifestaron su tristeza luego de la muerte del enfermero e insisten en el llamado al autocuidado. Quiero que la ciudadanía tome conciencia que el COVID-19 es una enfermedad que nos afecta a todos por igual y está afectando especialmente a los profesionales de la salud que están en la primera línea de defensa. Según la Secretaría de Salud en Cali, la tasa de mortalidad alcanza el 3.8% y actualmente en el departamento del Valle hay 405 personas asociadas al sector salud que han contraído el COVID-19. Pues esta noche gremios médicos le enviaron una carta al presidente Iván Duque para pedirle medidas especiales de protección ante las constantes amenazas y agresiones que vienen recibiendo. En esta carta, 4 gremios médicos, el Colegio Médico Colombiano, la Federación de Sindicatos Médicos, la Asociación de Sociedades Científicas y la Academia de Medicina del Valle del Cauca, le piden al presidente Iván Duque
que se diseñe una política intersectorial de protección, prevención y sanción ejemplar de las agresiones al talento humano en salud. Los profesionales de la salud advierten que resulta necesario disponer no solo de efectivos canales de denuncia y medidas inmediatas que atiendan la ocurrencia de amenazas, agresiones y daños en infraestructura, sino además una campaña pública, insistente y clara que rechace estos comportamientos. Los gremios médicos se quejan por las constantes amenazas, persecuciones en redes sociales y también por agresiones verbales y físicas que vienen enfrentando desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Entre tanto, los especialistas en virus consideran que Colombia todavía no alcanza el máximo nivel de contagios de coronavirus. Para los expertos, ahora más que nunca es necesario acatar las medidas de autoprotección. El director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, Jaime Castellanos, explicó por qué están disparados los contagios de COVID-19. En este momento estamos viendo las secuelas del proceso de desconfinamiento que está ocurriendo desde hace 15 días. No hemos alcanzado el pico de transmisión en el país. Las consideraciones y durante todo el tiempo que hemos estado en cuarentena, en confinamiento, en nuestras casas, se dirigen a cerrar la transmisión del virus para evitar que los hospitales y las clínicas colapsen. El comportamiento ciudadano será determinante para no tener que endurecer de nuevo la cuarentena. Es posible, como lo estamos viendo en Europa y en China, es posible que en algún momento toque volver a hacer restricción en la movilidad para garantizar que las cifras no sigan creciendo. Ahora más que nunca es indispensable el uso permanente de tapabocas. Y vamos a las cifras. Colombia ya reporta 73.572 contagiados con COVID-19. En las últimas 24 horas fueron diagnosticados 2.389 nuevos infectados y 94 fallecidos. En Colombia, otras 2.389 personas dieron positivo para el test de COVID-19. A la fecha y durante la pandemia se han contagiado 73.572 personas, de las cuales 40.586 están activas. Los nuevos contagios se presentaron en su mayoría en Bogotá con 867 casos y en el Atlántico con 640, de los cuales Barranquilla registró 392 nuevos contagios. En 24 horas se confirmó la muerte de 94 personas. A la fecha y durante la pandemia han muerto 2.404 colombianos. Bogotá sigue siendo la ciudad más afectada por el coronavirus. A la fecha son 22.409 personas contagiadas. Por departamentos, Atlántico encabeza la lista con 16.871 casos, seguido de Valle del Cauca con 7.914, Bolívar con 7.237 y el Amazonas con 2.111 casos. Hoy se procesaron 14.323 pruebas. En el último día se recuperaron 1.491 personas para un total de 30.459 recuperados. Desde la llegada al país del coronavirus, al menos 600 militares han resultado contagiados. En la actualidad hay contagios masivos en Barrancabermeja, Villavicencio y en Turbo, en Antioquia. Varias unidades militares del país han vivido emergencias por el contagio masivo de coronavirus. Uno de los últimos casos está en Barrancabermeja, donde un grupo de soldados que habían llegado de patrullar habría traído el virus al Batallón de Artillería y Defensa Antiaérea Nueva Granada. En Barrancabermeja hay 105 soldados contagiados. En Arauca, donde ocurrió una situación similar, 81 y en Villavicencio 36. Otros lugares donde han ocurrido contagios masivos, algunos de ellos ya superados, son Leticia, Amazonas, Ipiales, Nariño, Turbo y Carepa en Antioquia. Según el ejército, en la mayoría de los casos, los militares no han evidenciado síntomas graves. Precisamente las autoridades en Villavicencio decretaron la alerta roja en la 4ª División del Ejército por los contagios de COVID de esa unidad militar. La alerta roja fue emitida para la cárcel de Villavicencio y la 4ª División del Ejército debido al incremento de casos de coronavirus. La alerta en la sede de la 4ª División del Ejército se toma por el incremento de casos positivos del personal de las fuerzas militares que ascienden a 36. De los cuales 35 son en población en soldados y un caso tiene que ver
con personal de salud. En la cárcel de Villavicencio, la Secretaría de Salud detectó nuevos casos de COVID-19. Pues encontramos una positividad de 32 personas positivas para COVID-19. Igualmente se decretó la alerta amarilla en la central de abastos de Villavicencio y 2 plazas de mercado más. Desde mañana y hasta el martes, el comercio cerrará de nuevo sus puertas en Barranquilla debido al aumento de los contagios con COVID-19. Solo funcionarán las actividades esenciales. En Atlántico se extreman las medidas tratando de contener la pandemia. Solo en Barranquilla ya son 9.249 los casos positivos de COVID-19 y 422 los fallecidos. Por estas cifras, a partir de este miércoles volverá a cerrar el comercio que reabrió 15 días atrás. Solo abrirán bancos, supermercados, hospitales, farmacias, notarías y tiendas de atención de mascotas. Lo que se llama comercio no esencial no podrá abrir. Los comercios no esenciales, las tiendas especializadas de ropa, de calzado, de tecnología, pueden seguir vendiendo, pero solo a través de domicilios o plataformas digitales. También se extiende la ley seca para el próximo fin de semana. Y lo que buscamos es que las personas no hagan fiestas en casa o no hagan fiestas barriales. Anunció el alcalde que no flexibilizará las medidas para el segundo día sin IVA fijado por el gobierno para el próximo 3 de julio. El próximo día sin IVA tomaremos medidas similares e inclusive incrementaremos el control que hacemos a los establecimientos de comercio. Las peluquerías sí funcionarán en Barranquilla, pero con citas previas. En Antioquia fue descubierta una ambulancia en la que viajaban 8 personas de manera irregular. Habían salido de Córdoba y pretendían llegar a Chuco. Un menor de edad viajaba en el vehículo junto a 2 de los pasajeros, quienes manifestaron tener COVID-19. Los ocupantes de la ambulancia fueron sorprendidos en un puesto de control en la vía principal de Salgar, Antioquia. Autoridades de salud advirtieron que la EPS autorizó el desplazamiento de estas personas, con lo cual incumplió las normas sanitarias. Las autoridades de salud en Colombia autorizaron el inicio de pruebas clínicas para comprobar la eficacia de 4 medicamentos para tratar a pacientes con COVID-19. El Instituto para la Vigilancia de Medicamentos INVIMA dio vía libre para que instituciones científicas certificadas en buenas prácticas clínicas puedan realizar pruebas sobre la eficacia de 4 medicamentos en el combate contra el COVID-19, Remdesivir, Lopinavir, cloroquina e hidroxicloroquina, interferón beta 1A. Este es un estudio que se realiza en 25 países con más de 4.000 pacientes y que busca aportar una data robusta en materia de seguridad y de eficacia sobre un eventual tratamiento para COVID-19. Advirtió que los ensayos con pacientes se pueden hacer única y exclusivamente en el marco de estudios clínicos. Bogotá se aleja por ahora de la alerta roja por la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Mañana quedarán instalados los 130 nuevos respiradores, con lo que bajará en un 15% la ocupación actual de las UCIs. Aunque el 68.2% de las camas de cuidados intensivos en Bogotá están ocupadas, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, aseguró que con los 130 nuevos respiradores se aplaza la posibilidad de decretar alerta roja en la ciudad. Entonces sube el nivel de UCIs de Bogotá y por ende baja ese número relativo de ocupación. A medida que suben las UCIs también suben los pacientes. Lo que necesitamos es que estos dos números vayan subiendo de la mano. Con estos nuevos respiradores que estarán listos y operando el día de mañana, la capital pasará de tener 771 camas a 901. Llegar a la 75% va a ser muy rápido, estamos en 68, puede ser en 3, 4, 5 días, se sigue la tendencia. 51 ventiladores ya están instalados, los restantes estarán listos el miércoles. Los hospitales que recibirán estos dispositivos son El Tunal, Kennedy, Simón Bolívar, Meisen, Santa Clara, Hospital Universitario Nacional y La Victoria. Utilizando armas con silenciador, delincuentes realizaron un millonario robo a una joyería en el centro comercial Gran Estación en el occidente de Bogotá. La alcaldesa Claudia López llamó la atención de la policía por los más recientes hechos de inseguridad.
Los delincuentes ingresaron a esta joyería ubicada en el segundo piso del centro comercial. Intimidaron a los vendedores con armas de fuego equipadas con silenciador. Nos encañonaron, primero habían dos de señuelo que nos dijeron como que iban a entrar a mirar algo en la tienda y como el protocolo es que obligatoriamente alguien salga a medirles la temperatura y ofrecerles el jabón antibacterial. Cuando yo les quité la cinta de seguridad, pues entró el otro señor y me encañonó y pues nos hizo acostarnos contra el piso en la esquina del local. Minutos después, los 3 hombres y una mujer armados salieron con su botín por la puerta principal. Los esperaba una moto y un taxi en los que huyeron por la calle 26 hacia el oriente. Yo creo que hay una responsabilidad específica de los centros comerciales. La policía no presta seguridad al interior de los centros comerciales. Entonces yo creo que hay que evaluar también las medidas de seguridad que se tenían en este establecimiento. Había seguridad privada en el centro comercial. Debemos también identificar qué pasó con ellos, cuál fue la reacción frente al delito, informaron oportunamente, rápidamente o fue, digamos, posterior al hecho que se presentó. La alcaldesa Claudia López llamó la atención de la policía. El incremento de atracos en Bogotá es inaceptable. Hoy 10% de policía de Bogotá está en vacaciones y licencias y 20% en cuarentena por COVID. Además, no nos reciben presos en cárceles nacionales. He convocado Consejo de Seguridad conjunto con Gobierno Nacional porque esto es insostenible. En las próximas horas anunciarán medidas para enfrentar atracos como los de los últimos días. Noticentro 1 CMI habló con uno de los vigilantes del edificio del norte de Bogotá donde hubo un millonario robo a 3 apartamentos. Las autoridades están tras la pista de los delincuentes, uno de los cuales se hizo pasar por domiciliario. Fueron 7 falsos domiciliarios los que participaron en el robo a este conjunto residencial en el norte de Bogotá. Primero ingresó una camioneta en la que iban 3 personas, entre ellas al parecer la propietaria de uno de los apartamentos, así lo relató un vigilante testigo. Ellos siempre apagan la luz ya a cierta hora, pues no le vi ningún inconveniente. Ya fue cuando el momento, como tipo unos 40 minutos después, fue que ya salió la gente gritando. Una vez adentro, con armas de fuego amenazaron a residentes de 2 apartamentos más, se llevaron dinero en efectivo y joyas. Minutos después, cómplices en una moto y otra camioneta se estacionaron frente al edificio. Ya después llegó un residente del edificio y ya lo cogieron adentro. Y ahí aprovecharon y metieron el otro vehículo. Autoridades extremarán medidas de seguridad en la zona. Estamos articulando todo el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Estamos hablando en promedio unos 400 hombres. En lo corrido del año se ha identificado a 62 ladrones con prendas de domiciliarios. De ellos, 20 han sido sorprendidos en la localidad de Usaquén. En otras noticias, las universidades están esperando instrucciones precisas de los ministerios de Educación y de Salud para decidir cuándo se reanudarán las clases presenciales. Por ahora, cada una alista distintos planes para arrancar el segundo semestre académico. Mientras que la Universidad Nacional anunció que no habrá más clases presenciales en lo que resta del año, otras alistan distintos esquemas semipresenciales. Un retorno parcial al campus, una ocupación de aproximadamente el 30% de las instalaciones, lo llamamos semipresencialidad. Por supuesto, cualquier cosa que hagamos va a depender de la propagación del virus por allá en las primeras semanas del mes de agosto y de lo estipulado por las autoridades de salud pública. Las clases se dictarán desde el campus y los estudiantes pueden atenderlas con medidas de bioseguridad en el aula o laboratorios o desde sus casas de manera remota. El próximo semestre vamos a transitar por un modelo en el cual se presentará una convergencia entre el acceso remoto y la presencialidad, muy especialmente para las asignaturas prácticas. Realmente nuestro modelo es bastante flexible. Las universidades privadas también alistan diferentes clases de alivios financieros. Nuevos instrumentos como el plan rescate que permite el pago del 30% de la matrícula y una financiación del 70% que será pagado al concluir los estudios universitarios sin intereses. A su turno, la Universidad de Cundinamarca anunció matrícula gratis para el segundo semestre del año. Congresistas de la oposición criticaron el manejo económico de la pandemia. Dicen algunos senadores que nadie sabe dónde se han invertido los billonarios recursos de la emergencia. Para los senadores de varios partidos, el gobierno no ha dicho la verdad sobre los billonarios recursos que se han utilizado para enfrentar la pandemia. Ha habido una feria de billones, de 117 billones, que hipoteca el presente y el futuro
de la siguiente generación y que ha ido a parar en manos de intermediarios financieros. Además, aseguran los legisladores que los decretos emitidos por el gobierno no responden a la emergencia. ¿Qué quiere comprar el gobierno? Porque además se habilita para comprar, también para vender. ¿Qué quiere vender? ¿Qué tiburón está atrás de Cenit y Ecopetrol? Cuéntenle al país por qué se autohabilitan y un tema tan complejo como podría ser la venta del patrimonio del Estado no lo llevan a un debate público y a un debate del Congreso. Necesitamos que dejen de comprar ellos mismos con sus escasísimos salarios. El 46% de los trabajadores de la salud tienen que comprar su protección y el 88% realmente están muy mal protegidos. Finalmente, los congresistas aseguran que durante las sesiones legislativas que acaban de terminar no hubo un verdadero control político. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Contraloría General lanza 131 alertas por suspensiones y retrasos en obras de infraestructura por 17 billones. Fuerte sismo de magnitud 7.5 sacudió al sur de México. 5 muertos. Bares, restaurantes y hoteles volverán a reabrir en el Reino Unido desde el próximo 4 de julio, mientras el distanciamiento social mínimo entre personas bajará de los 2 a 1 solo metro. La Contraloría General advirtió que en 131 obras de infraestructura hay retrasos y suspensiones, por lo que peligran inversiones por 17 billones de pesos. Las alertas de la Contraloría General, 131 en total, se refieren a retrasos o suspensiones que tienen en riesgo la ejecución de grandes obras de infraestructura vial, aeropuertos, hospitales y colegios por un monto de 17 billones de pesos. Se han generado 131 alertas por un valor de 17 billones de pesos en los distintos sectores. En este caso, las entidades sobre las cuales la Contraloría General llama la atención son el INVIAS, la ANI, la Aeronáutica y hospitales como el Francisco de Paula Santander y el Buen Samaritano. También se alertó sobre el riesgo en que se encuentran 91 obras de infraestructura educativa. Esperamos trabajar en la reactivación y sobre todo en un buen ejercicio de control social a estos importantes recursos que se encuentran dispuestos para estas entidades. En total se analizaron 1.200 obras. Las 131 alertas corresponden en su mayoría al sector transporte. El director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, reveló que 360.000 familias aún no han reclamado las ayudas que ofrece el gobierno para los afectados por la crisis desatada por el COVID-19. El Gobierno Nacional, en conjunto con las alcaldías, inició la búsqueda de 360.000 familias que son beneficiarias del programa de ingreso solidario puesto en marcha en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El proceso se adelanta con la entrada en vigencia de la tercera fase. A la fecha se llega a más de 2.4 millones de hogares que han recibido 1.4 billones de pesos. Por familia se completa un subsidio de 480.000 pesos. Este tercer ciclo llegará a 178 municipios, de la mano de las alcaldías, de manera muy coordinada con 5 entidades. El funcionario destacó el esfuerzo del gobierno para llegar a la población más vulnerable. Ingreso Solidario está diseñado para esos hogares que antes nunca, jamás, habían recibido una transferencia de Familias en Acción, o de Colombia Mayor, o de Jóvenes en Acción, o de devolución del IVA. Se espera llegar a 3 millones de familias al cierre del programa. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, anunció la entrada de 2 millones de nuevos usuarios al servicio de gas natural, con lo que la cobertura debe llegar a 10 millones de familias. De acuerdo con el informe entregado por el Ministerio de Minas y Energía, el país pasó de 8 millones de familias en 2016 con el servicio de gas natural a 10 millones en 2020, lo que representa alrededor de 2 millones de hogares adicionales. En el último año y medio se llegó a 684.000 nuevos usuarios en el territorio nacional. El gobierno espera llegar a 183.000 familias adicionales. Significa que no tienen que cargar pipetas o que tienen que dejar de utilizar leña. Y esto genera una transformación en la vida de las personas. La funcionaria señaló que se viene cumpliendo con el Plan Nacional de Desarrollo. Esto lo hacemos porque trae equidad, les trae la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Se trabaja de la mano con el sector privado. La directora de la Agencia Nacional de Minería, Silvana Habib, pidió agilizar los procesos de licenciamiento para el desarrollo de proyectos en el sector. Un llamado hizo la Agencia Nacional de Minería para destrabar los procesos de autorización para la ejecución de proyectos del sector, sobre todo asociados al carbón. La mayoría de los trámites son ambientales y están frenados por autoridades locales e incluso por la misma autoridad de licencias ambientales.
Se adelantará un trabajo en conjunto con alcaldías, corporaciones autónomas y la comunidad para dar vía libre a las iniciativas. Una labor dura, sabemos, porque son trámites que llevan mucho tiempo, pero vamos a ver cómo nos va. Tenemos esa apuesta y es trabajo, como yo les decía, intersectorial y interinstitucional. Se tiene frenada la inversión de por lo menos 5 proyectos estratégicos. Yo ese lo tengo del corazón de los temas en la agencia y es, si no sacamos lo que viene en trámite, pues es muy difícil atraer nueva inversión. Considera que estos procesos son claves para la reactivación del sector. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,56% a 1.143 puntos. La acción preferencial de Corfi Colombiana fue la que más subió con una valorización de 5,62% a 22.180 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 8,09% a 216 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial Bancolombia, al movilizar más de 35.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.706 pesos con 6 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.380 pesos y la venden entre 1.430 pesos. Un euro cuesta 4.186 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 96 con 25 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 36 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.155 pesos. Vamos a hacer una breve pausa en Noticentro 1 CMI, pero ya regresamos con más noticias. La región de las Américas supera las 200.000 muertes y los 4 millones de infectados, con Estados Unidos y Brasil como los casos más preocupantes a nivel mundial. Partido FARC expulsa a Fabián Ramírez y Andrés París, dos históricos de la organización. A esta hora en México, los organismos de socorro continúan realizando un inventario de los daños dejados por el sismo de magnitud 7.5 registrado en las últimas horas. 5 personas murieron y por lo menos 10 resultaron heridas. A las 10:30 de la mañana en México, miles de personas vivieron momentos de angustia por un sismo de magnitud 7,5 que azotó al sur del país. Según el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se sitúa en La Crucecita, localidad del estado de Oaxaca, y el movimiento fue perceptible en varias partes de Ciudad de México, donde cientos de personas salieron a la calle asustadas por la fuerza en la que se movían sus viviendas. Varias estructuras quedaron reducidas a escombros, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó por ahora daños graves. No hubieron daños graves, son derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron algunas marquesinas, bardas, pero nada grave. Personal médico evacuó hospitales de la capital junto con algunos pacientes, quienes incluso salieron con suero o en silla de ruedas. Los enfermos de COVID-19 permanecieron aislados. Tras el sismo hubo 147 réplicas y se emitió una alerta de tsunami para la costa del Pacífico mexicano, Centroamérica, Ecuador, Perú y Hawái. La región de las Américas es el actual epicentro mundial de la pandemia de COVID-19, donde Estados Unidos y Brasil concentran las peores cifras. Con cerca de 4.500.000 contagiados y casi 230.000 muertos, la región de las Américas es de lejos el principal foco rojo de propagación de coronavirus en todo el mundo, pese a que la mayoría de las naciones aún no han tocado el pico de la epidemia. Estados Unidos y Brasil son los países cuyas lamentables cifras ocupan la primera y segunda posición en América y a nivel mundial. En territorio estadounidense, el COVID-19 no deja de romper barreras y el país ya superó los 123.000 muertos, mientras la infección ya roza los 2.400.000 contagios. Brasil, por su parte, concentra más de la mitad de la infección de toda Latinoamérica, con más de 1.117.000 casos confirmados y casi 52.000 muertos. En la región, estas dos naciones son seguidas por México, con 22.500 fallecidos y 185.000 enfermos, mientras Perú registra 8.400 decesos y 261.000 infectados. Y el repunte de la pandemia en Chile preocupa cuando la nación austral supera los 4.500 muertos y los 251.000 contagiados.
Y varios lugares del mundo que ya comenzaban a entrar a la nueva llamada normalidad registran un repunte en el número de contagios de COVID-19 y han encendido las alarmas por posibles rebrotes. La principal preocupación de las autoridades en los países en los que ya ha pasado lo peor de la pandemia es que no se produzcan rebrotes de coronavirus, pero es inevitable que existan. Alemania, vista internacionalmente como un ejemplo de gestión de la pandemia, anunció por primera vez el reconfinamiento de la población en una zona del país, donde viven más de 600.000 personas debido a la aparición de un foco de 1.553 posibles casos de coronavirus vinculados a un matadero de animales. A nivel mundial, el foco más mediático se encuentra ahora mismo en Pekín. En total, ya son 236 casos confirmados los que se han detectado en la capital china desde que se cerró el mercado mayorista de la ciudad y se prohibieron miles de viajes interprovinciales por una nueva cepa del virus, al parecer importada de Europa. La situación es similar en España, Australia, Corea del Sur, Hong Kong e Irán, donde luego de una relajación de las medidas han tenido que volver a tomar restricciones para acercar el nuevo brote. Y entre tanto, el Reino Unido entrará a una nueva fase del desconfinamiento el 4 de julio, fecha en la que se reabrirán bares, restaurantes, hoteles, peluquerías, cines y museos. El primer ministro británico Boris Johnson dio luz verde a la apertura de los sectores de la hotelería y el ocio con el objetivo de levantar estas dos industrias fuertemente golpeadas por la debacle económica desatada por la pandemia del COVID-19. Es por ello que desde el próximo 4 de julio el Reino Unido entrará a una nueva fase del desconfinamiento en la que se reabrirán bares, restaurantes, hoteles, peluquerías, cines y museos tras más de 3 meses de cierre. Sin embargo, para que estos sectores puedan reactivarse, Johnson anunció una polémica reducción de 2 a 1 metro la distancia recomendada entre personas para evitar el contagio del coronavirus. Los cambios también permitirán que familiares y amigos se reencuentren en cualquier entorno, mientras las bodas podrán celebrarse desde que no reúnan a más de 30 personas. La justicia brasileña le ordenó al presidente Jair Bolsonaro que use tapabocas en lugares públicos. Si no lo hace, tendrá que pagar una multa de $400. El ultraderechista Jair Bolsonaro, un mandatario que constantemente niega el impacto catastrófico del coronavirus en Brasil y ha circulado sin tapabocas en actos y manifestaciones públicas, ahora será obligado a utilizar la mascarilla, según lo determinó un juez federal que advirtió que el presidente será multado si no utiliza este elemento de protección en eventos públicos. La medida aplica en Brasilia, capital del gigante suramericano, y donde Bolsonaro ha violado repetidamente la ley que reglamenta el uso de las mascarillas, y ahora si no la cumple deberá pagar una penalización de $400. Sin embargo, Bolsonaro no se mostró muy preocupado por esta determinación e incluso volvió a arremeter contra la Organización Mundial de la Salud al advertir que el organismo exageró en su gestión de la epidemia e instó a las autoridades locales de todo el país para que reactiven la economía, pese a que Brasil registra las peores cifras de infección y fatalidad diaria a nivel mundial. Y por la pandemia del COVID-19, Arabia Saudita restringió la peregrinación anual a la Meca. Solo permitirá que alrededor de 1.000 personas que residen en el reino realicen la peregrinación este año. Esta es la primera vez en la historia moderna que los musulmanes fuera del reino tienen prohibido realizar el tradicional viaje. Donald Trump protagonizó un nuevo round con Twitter. La red social bloqueó un trino del mandatario en el que este lanzó una fuerte advertencia a los manifestantes que están cerca de la Casa Blanca. Tras las masivas manifestaciones en Washington en contra del racismo y la brutalidad policial, el mandatario estadounidense amenazó en su Twitter con usar la fuerza si las personas intentan crear una zona autónoma en la capital del país norteamericano. Nunca habrá una zona autónoma en Washington mientras yo sea su presidente. Si lo intentan, se encontrarán con una fuerza seria. Luego de que Trump lanzara esta dura advertencia para que los manifestantes no se asentaran cerca de la Casa Blanca, la red social Twitter le bloqueó el trino por incumplir las reglas al considerarlo como un comportamiento abusivo. Además, el mandatario afirmó que quienes destruyan estatuas históricas o propiedades del gobierno pagarán penas de hasta 10 años de prisión. Un juez en Cabo Verde, África, negó la libertad al empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Noticentro 1 CMI conoció un informe de la Fiscalía en el que advierte que un agente de la DIJÍN filtró información sobre la investigación contra Saab.
El nuevo capítulo en el caso del empresario Alex Saab está relacionado con un policía de la Dijín, quien según la fiscalía habría buscado entregar información a cambio de dinero en el proceso contra el barranquillero. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que se trata de un agente identificado como Eddie Pinto, quien incluso ya fue judicializado por los delitos de cohecho y violación ilícita de comunicaciones. Asimismo, el agente decidió aceptar cargos y pagar una condena de 3 años de prisión por la filtración de las órdenes de captura en el caso del empresario. Saab es señalado por las autoridades de Estados Unidos y Colombia de ser el cerebro de una operación de lavado de dinero relacionado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Incluso, en Colombia la Fiscalía inició con el proceso de extinción de dominio sobre sus propiedades valoradas en más de 35.000 millones de pesos. Se agrava la crisis en el partido FARC. El Consejo Político de la organización exguerrillera expulsó a 2 comandantes históricos y a un excomandante del Frente 57. También amonestó a uno de sus actuales senadores. El 24 de noviembre del 2016 fue un día de esperanza para Colombia. Se firmaba el acuerdo de paz con las FARC. Hoy, transcurridos más de 3 años, el partido político en que se convirtió el grupo insurgente no pasa por sus mejores momentos. El Consejo Político tomó decisiones que causarán aún más roncha al interior de la desmovilizada guerrilla. 4 excomandantes, 2 de ellos históricos que formaban parte del Estado Mayor Central, fueron expulsados. Se trata de Fabián Ramírez, otrora segundo comandante del bloque sur de esta guerrilla, el exrepresentante a la Cámara Benedicto de Jesús González, Jesús Emilio Carvajalino, conocido como Andrés París, miembro del Estado Mayor Central y que hizo parte de la Comisión Internacional como delegado en Venezuela. También fue expulsado Ubaldo Enrique Zúñiga, Pablo Atrato, presidente de la cooperativa Ecomún. Son circunstancias de análisis y de discusión interna, de lecturas del momento y de comportamiento que algunos consideramos que forman parte del debate de construcción de un partido. La votación final fue de 7-5. A favor de la expulsión votaron Timochenko, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape, Sandra Ramírez, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda, Erika Montero. Entre sus argumentos para aprobar la expulsión, dicen que es hora de depurar el partido. En contra votaron Joaquín Gómez, Victoria Sandino, Eloísa Rivera, Bencos Biojó y el profesor Jairo Estrada. Sus razones para votar en contra: no es el momento político. La Comisión de Ética debe estar inscrita ante el Consejo Nacional Electoral y esta Comisión de Ética no está inscrita ante el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto no existe. A los sancionados les queda el recurso de impugnar la decisión ante el Consejo Nacional Electoral. Y las autoridades capturaron a alias El Indio, señalado de ser uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las FARC en el Cauca. Hacia la 1 de la madrugada de hoy, unidades del ejército llegaron hasta una vivienda ubicada en la vereda Los Guásimos, zona rural de Caloto. Entraron en combate con los escoltas de alias El Indio o Amansador, comandante de la columna Dagoberto Ramos Ortiz, logrando su captura. Es indicado de ser el autor material e intelectual de la masacre de la gobernadora indígena Cristina Bautista en el año 2019, en el corregimiento de Tacuelló. Es el responsable del secuestro de los 2 ciudadanos extranjeros de nacionalidad suiza y brasilera. También es señalado del atentado con cilindros bomba contra la estación de policía de Santander de Quilichao, donde murieron 3 uniformados y 10 más resultaron heridos. Fernando Israel Méndez, de 37 años de edad, no participó del proceso de paz y era el encargado de comercializar los estupefacientes que salen del norte del Cauca. Fue capturado junto a 5 de sus escoltas personales, entre los que se encuentra un menor de edad. La Procuraduría inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al excongresista Jesús Santrich. Para el Ministerio Público, el prófugo exintegrante de las FARC cometió una falta gravísima al relanzar una estructura armada criminal, como lo anunció en agosto de 2019 junto a alias Iván Márquez. En otras noticias, el viceprocurador general Juan Carlos Cortés presentó renuncia al cargo para aspirar a la terna para reemplazar a Fernando Carrillo como jefe del Ministerio Público. El abogado Juan Carlos Cortés presentó su carta de renuncia ante el procurador general Fernando Carrillo, en la que deja su cargo, en el que lideró investigaciones como el caso Odebrecht y varias indagaciones por irregularidades en el sector salud. Según manifestaron fuentes de la Procuraduría, Cortés renunció dado que aspira a que el Consejo de Estado lo terne para la elección para Procurador General, que el Senado de la República tiene que adelantar este año escogiendo sobre 3 candidatos para reemplazar a Fernando Carrillo en 2021. Personas cercanas a Cortés indicaron que el funcionario dejará su cargo esta semana.